Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a compartir un mensaje acerca de la violencia, mis amados. ¿Qué piensa Dios acerca de la violencia? ¿Cuál es la voluntad o cuál es el direccionamiento que Dios nos da a nosotros acerca de este tema, de la violencia? La violencia es un tema recurrente en la Biblia, mis amados, y se manifiesta de diversas formas. Dios condena la violencia y llama a sus seguidores a vivir en paz y amor. Esto es lo que nosotros debemos conocer, mis amados hermanos. La voluntad de Dios acerca de la violencia y a qué nos ha llamado Dios y cómo combatir este pecado que aqueja hoy a la humanidad, a la sociedad. Nosotros podemos ver que en la sociedad se manifiesta la violencia de muchas formas. La violencia se puede manifestar, mis amados hermanos, por medio de palabras, cuando herimos con palabras hirientes, antisonantes a alguna persona. La violencia no solamente es física, la violencia también es sexual y verbal. ¿Por qué lo decimos así? Porque la violencia, mis amados hermanos, tiene como intención y motivación dañar a aquel a quien ofendemos, causar sufrimiento y destrucción. El principal enemigo de Dios es Satanás. Y Satanás es el que introdujo este pecado en la sociedad. Si bien sabemos que este pecado mora en el corazón de los hombres, y no debemos buscar culpables externos ni justificarnos por los actos de violencia de ninguna manera, sabemos que el sembrador de toda clase de cizaña y mal es Satanás, el cual fue el que se rebeló contra Dios. Él fue el primero en causar daño, en buscar destrucción en la humanidad cuando quiso y cuando engañó a Adán y Eva. Recordemos que Él es el engañador por naturaleza y Él es el padre de la mentira. En Juan 10, el Señor Jesús nos dice que el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Y aquí podemos ver claramente una tesis y una antítesis en la vida de todas las personas, en la espiritualidad de todas las personas. Vemos al Señor Jesús, vemos el camino, la verdad y la vida, la luz, quien nos enseña que Él es la vida y la vida en abundancia, que nos viene a traer es la vida. Dios siempre estará inclinado y siempre su corazón estará por el derecho a la vida, nunca estará de acuerdo con el derecho a la muerte. Por lo tanto, Dios reprueba totalmente todo acto violento contra otra persona que vaya con la intención de dañar y causar sufrimiento y destrucción en aquel a quien consideramos como nuestro enemigo. Dios reprueba todo acto de violencia. Vemos cómo el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, que son todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Porque el Señor Jesús, mis amados hermanos, es el que nos da vida en abundancia. Matar, robar y destruir está claramente manifestado cómo Dios lo reprueba y está claramente revelado en el decálogo de Dios, en los 10 mandamientos. Nosotros cuando vemos los 10 mandamientos, mis amados hermanos, aquí vemos claramente que Dios prohíbe y aborrece y nos manda a todos nosotros a que no matemos, a que no robemos y a que no destruyamos la vida de nadie. La violencia, mis amados hermanos, son actos hechos precisamente con este fin: dañar la vida de las personas, causar sufrimiento y destrucción. Y esto no es solamente físico, como lo veníamos hablando, sino que también es verbal. Cuando nosotros mentimos y engañamos, traicionamos, murmuramos, calumniamos a una persona, intentando dañar la imagen de alguien con difamaciones, estamos causando o va con la intención de herir, de dañar, de causar sufrimiento en la persona y de destruir la vida de la persona. Cuando nosotros vemos los actos terroristas
en las naciones. Cuando nosotros vemos la guerra, vemos que hay dos bandos peleando entre sí, intentando dañarse en el uno al otro y causar sufrimiento y destrucción, con tal de conseguir sus objetivos o ganar una guerra o una batalla por intereses netamente personales y terrenales. La violencia siempre se manifiesta para poder obtener con la violencia, con los actos ofensivos, un beneficio personal o una satisfacción o un placer en nuestro interior. Vemos como muchas veces se mata a alguna persona por una herencia. Vemos muchas veces cómo se mata a una persona por envidia o por el simple hecho de no gustarle algo que hace la persona. Ya nosotros cometemos actos violentos. Cuando vemos a la persona sufrir, en nuestra naturaleza pecaminosa nos deleitamos del sufrimiento de la persona, y por el solo hecho de ver sufrir a aquel a quien lo odiamos y a quien le tenemos resentimiento, ya para esto no es para nosotros una satisfacción. Así estamos, mis amados hermanos. Así está la sociedad de hoy en día. Estas manifestaciones de violencia son la clara evidencia de la descomposición moral, de la descomposición mental, psicológica que hay en la sociedad. Estamos totalmente descompuestos. Nosotros en la sociedad somos como una oreja que se corta del cuerpo, se aleja del cuerpo voluntariamente y cae al suelo. Se empieza a descomponer y a pudrir porque no está sujetada al cuerpo que le da la vida. Así somos nosotros. Estamos en descomposición y en pudrición y en corrupción porque hemos voluntariamente rechazado a quien nos da la vida, el cual es Dios. Dios es el que nos direcciona, mis amados hermanos, a vivir una vida en paz y a vivir una vida en armonía. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios bueno y de misericordia, y reprueba totalmente todo acto de violencia. La palabra de Dios en Santiago 4:1 dice: ¿de dónde, haciéndose la pregunta a Santiago, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Qué buena pregunta. Así también nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿de dónde vienen todos los actos violentos? ¿De dónde vienen todos los feminicidios? ¿De dónde vienen todos los hurtos, todos los homicidios? ¿De dónde vienen? Y el apóstol Santiago responde esta pregunta aquí en este mismo pasaje: ¿no es de vuestras pasiones y de vuestros deseos los cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones y vuestros deseos los cuales combaten dentro de vosotros? Entonces aquí vemos dos cosas, mis amados hermanos, en este versículo. Lo primero que vemos es que el apóstol se hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Guerras exteriores, guerras entre naciones, entre familias, entre pueblos, entre comunidades, entre pandillas, entre sectores, entre trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Aún hoy vemos cómo hay guerras verbales entre los mismos que deberían darnos ejemplo, como lo son los políticos, los senadores, los presidentes, aquellos que nos dirigen en nuestra nación, que son los que nos representan como nación, que son los que deberían dar ejemplo. Vemos cómo combaten y tienen guerras y pleitos y contiendas entre ellos verbalmente, entre presidentes, entre naciones. Vemos todas estas manifestaciones de guerra y de pleitos y contiendas externas, pero el pasaje bíblico nos muestra que hay dos contiendas y hay dos pleitos en todo ámbito de la vida. Uno es el exterior y el otro es el interior. El exterior es una manifestación de un combate que hay interiormente. Entonces vemos aquí como la Biblia nos relata que aquel que comete actos de violencia es porque en su interior, en su corazón, hay una constante lucha y un constante combate entre sus deseos y entre sus pasiones.
deseos y pasiones, que son las motivaciones por las cuales se crean las guerras en el mundo. Pasiones tales como envidias, deseos sexuales, deseos por riquezas, fama, gloria, poder, por herencia, por tierras, por admiración, por el simple hecho de que otra persona admire nuestra valentía, somos capaces de hacer cualquier cosa. Por el simple hecho de satisfacción de causar dolor en aquel que tiene una opinión diferente a la mía. Nosotros vemos hoy en la sociedad como aún por el color de una camiseta, por el gusto o por la preferencia de un equipo deportivo, ya no más por ese simple hecho, ya nosotros manifestamos un acto de violencia contra aquella persona y muchas veces le causamos la muerte. Y esto es consecuencia de que en nuestro corazón hay un combate, hay un pecado, hay una raíz de maldad en nuestro corazón, un desviamiento y una corrupción dentro de nosotros que nos lleva a hacer estas cosas, estos actos. El Señor Jesús nos enseñó precisamente, mis amados hermanos, en Mateo, y quiero que ustedes también lo busquen allá en su casa o donde estén escuchando este audio. Busquemos lo que dice el Señor Jesús en Mateo 15. Mateo 15, 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y recordemos que los actos de violencia empiezan primeramente por ofensas verbales. ¿Cuántas peleas no hemos visto en la calle que empiezan por insultos, por calumnias y difamaciones el uno contra el otro? Todo acto, toda violencia, en la mayoría de los casos, empieza por las palabras que salen de nuestra boca, por algún chisme o alguna calumnia, por algún reclamo, aún hasta por decir la verdad. Se violenta a otra persona, porque a la humanidad no le gusta la verdad. Si a la humanidad le gustara la verdad, pues no hubieran matado al autor de la vida, Jesús, que siempre fue el autor de la verdad y el que dijo la verdad. Y precisamente por hablar la verdad fue asesinado. ¿Y cuántos de los profetas y apóstoles no fueron perseguidos y maltratados por hablar la palabra de Dios? Por ya hacer un llamamiento de arrepentimiento en la sociedad, precisamente que dejaran todos estos actos que Dios aborrece y rechaza, para que se volvieran al Dios de la vida, el Dios que siempre da oportunidad. Entonces, un acto de violencia siempre empieza, mis amados hermanos, por lo que sale de nuestra boca. Acá el Señor está diciendo que lo que sale de la boca, del corazón sale. O sea que la bóveda de todos nuestros actos pecaminosos y de nuestros errores y de nuestras manifestaciones de error, de agresión, de ofensa, de maltrato, proceden de lo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesús también dijo por ahí en una parte que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor sigue diciendo: y esto contamina al hombre. Y esto contamina al hombre. Nosotros, mis amados hermanos, estamos contaminados totalmente por los actos que nosotros cometemos en la sociedad. Si nosotros vemos una sociedad en deterioro y en degradamiento totalmente en todos los ámbitos de nuestra vida, es porque nosotros mismos hemos causado una contaminación social, moral, de todo tipo, porque nosotros somos los que cometemos los actos que están degradando a la sociedad. Los asesinatos, los homicidios, los hurtos, los cometemos nosotros. Somos nosotros los que los hacemos, y hacemos esas cosas porque lo llevamos en el corazón. O sea que la raíz de los males, mis amados hermanos, no procede del exterior, como dice la psicología, que los problemas del hombre son externos, o que el hombre es naturalmente bueno. No, el hombre es naturalmente bueno, según la palabra de Dios. Lo cual conlleva, mis amados hermanos, que si cada persona no decide
cambiar internamente en su corazón toda su pudrición y toda su corrupción y arrepentirse y buscar a Dios, esta sociedad nunca va a cambiar. Por eso es que el Evangelio, mis amados hermanos, es para todo el mundo. Por eso es que el Evangelio directamente va al corazón. Por eso es que ningún gobernante ni presidente puede solucionar los problemas de la humanidad. Porque los gobernantes y los presidentes a duras penas pueden tratar los temas de ámbito logístico de alguna nación o económico, pero nunca van a poder sanar un corazón totalmente corrompido. Nunca van a poder cambiar al ladrón, nunca van a poder cambiar al violador, nunca van a poder cambiar al asesino, porque esto solamente se puede hacer con algo que entre directamente donde está su problema, que es el corazón. Y esto es el Evangelio, esto es el Señor Jesús, que vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. En Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Confirmando aquí la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo mucho que haya en el corazón, eso es lo que hablamos y eso es lo que hacemos. El Señor dice en Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, que son actos violentos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, manifestaciones de violencia contra otra persona, de quitarle sus posesiones, los falsos testimonios, que son ataques verbales tratando de dañar la dignidad o la reputación de otra persona con mentiras, las blasfemias. Dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vemos aquí como, mis amados hermanos, Dios Jesús expone claramente de dónde viene y cuál es la raíz de todos los actos de violencia que se cometen en el mundo, de todas las guerras, de todos los pleitos, de todas las contiendas, de todas las divisiones y de todas las confrontaciones. Vienen directamente de nuestro corazón, por lo cual debemos saber que ninguna solución que no vaya al corazón, directamente a la raíz, a lo profundo de nuestro interior, podrá solucionar el problema que tenemos, que es el pecado. Podrá solucionar los actos de violencia que cometemos en el mundo. Nada exterior puede solucionar el problema que el hombre tiene en su interior, en lo espiritual. Ni pastillas, ni alcohol, ni drogas, ni entretenimiento, ni viajes, nada de esto puede solucionar los problemas que tenemos en nuestro interior. Nada de esto puede solucionar lo que solamente Dios puede solucionar con su palabra y su evangelio, con su perdón y con entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora debemos saber que para que todas estas cosas se solucionen, el hombre debe personalmente y voluntariamente aceptar su condición, aceptar que es pecador, aceptar y reconocer que necesita estar cerca de Dios y que necesita acercarse a Dios y alejarse de todos estos actos violentos contra otra persona. El terrorismo, los hurtos, las ofensas, golpes, todas estas son manifestaciones violentas que salen de nuestro corazón. Dios nos llama, mis amados hermanos, a todo lo contrario, a vivir en paz y amor. Dios condena la violencia. En Génesis 6, versículo 11 y 13 dice: la tierra estaba corrompida delante de Dios. Dios miraba una tierra corrompida, dañada, totalmente desintegrada, totalmente dañada, en pudrición, con mal olor y llena de violencia, corrompida y llena de violencia. Y recordemos, mis amados hermanos, que todo esto viene directamente por haber desobedecido a Dios y por haber escuchado la voz del enemigo de Dios, por haber escuchado y haber seguido la voluntad totalmente contraria a la voluntad de Dios.
nuestra propia prudencia o nuestros deseos y pasiones en vez de obedecer y acercarnos y seguir a Dios. La violencia, mis amados hermanos, es un motivo y un causante de que la tierra sea corrompida. Cuando nosotros cometemos un acto de violencia contra alguien, esto inmediatamente desencadena otro acto de violencia. Un acto de violencia genera otro acto de violencia, porque aquel que ofendemos y violentamos va a querer venganza, va a querer hacer venganza, tomar venganza de aquel que le hizo daño. Por lo cual la violencia es un veneno que está corrompiendo a la sociedad. Vemos cómo el enemigo está engañando a los esposos, está engañando a los familiares, enseñándoles que la solución a sus problemas es cometer actos de violencia en sus propias familias, cuando Dios nos ha dado el diseño de la familia, un tesoro que es la familia, para que la amemos y la cuidemos, no para que la violentemos. Y lo mismo con los amigos y con todo aquel que nos rodea, que opinen diferente a nosotros, que tengan un pensamiento diferente a nosotros, independientemente si están con la voluntad o no la voluntad de Dios, no nos da el derecho a nosotros como creyentes ni a ninguna persona de violentar la dignidad de otra persona. Debemos saber que la venganza le pertenece a Dios, que el juicio le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos violentar a ninguna persona, ofender a nadie por sus pensamientos o sus inclinaciones. Sí, sabemos que hay una voluntad de Dios que hay que seguir, que hay una verdad absoluta que hay que seguir, que nosotros decidimos seguirla, pero aquellos que no deciden seguirla sino rechazarla, simplemente debemos orar por ellos para que Dios en algún momento los rescate, así como Dios nos rescató a nosotros. No violentarlos ni diciéndoles ninguna palabra antisonante o ninguna palabra de condenación o de señalamiento, de humillación a la persona, porque esto simplemente dará mal testimonio y no seremos representantes de Dios y estaremos siguiendo el ejemplo de Dios, que nos enseñó más bien a orar por aquellos que nos persiguen, a orar por nuestros enemigos. Entonces debemos tener cuidado con corromper, ser nosotros también causantes de corrupción, de corromper la tierra con nuestra violencia. La tierra se corrompe a causa de la violencia, mis amados hermanos, porque es un veneno que está matando a la sociedad. Sigue diciendo el pasaje: y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Entonces vemos cómo Dios decidió acabar con esta generación, y decidió acabar esta generación por causa de la violencia que había en esta generación. Hermanos, no crean que Dios ha cambiado. Dios también acabará con toda violencia que nosotros cometamos. Lo único que está pasando en este momento, y si no se ha consumido y se ha acabado todo, Dios no ha decidido acabar todo en este mismo momento, es porque Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, a cambiar sus actos de violencia y que reciban aquel camino o aquella manera que dio Dios para salvarnos, sea Jesucristo su Hijo, porque Dios nos dio ya el boleto de salvación por medio de Cristo Jesús. Debemos creer en Él para ser salvos, no hay otra manera. Él es el único Cordero que murió por nosotros, el único sacrificio de Dios por los pecados del mundo. Todo aquel que no acepta o que rechaza esta manera de salvación, pues no podrá ser salvo, porque la manera de la salvación la da Dios, no la ponemos nosotros. Y ese es un engaño que hay hoy en el mundo, que nosotros creemos que nos podemos salvar con nuestras buenas obras o nuestros actos, y no es así. Esa es la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Ahora, no creamos que por nuestras buenas obras, que no estamos diciendo que sean malas, estaremos consiguiendo nuestra salvación. No, esto no es así, no nos equivoquemos, porque nuestras buenas obras sin Cristo son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, pero siguiendo y habiendo aceptado a Cristo Jesús. La única puerta al cielo es Cristo,
no hay otra puerta. Nosotros no podemos estar poniéndole puertas al reino de los cielos, ni mucho menos tumbando los muros del reino de los cielos, intentando entrar a nuestra manera a los golpes, o intentando saltar los muros del reino de los cielos. No seamos testarudos ni tercos. Aceptemos que la única puerta a la salvación es Cristo Jesús, que es la única solución y la única esperanza que tenemos de que este mundo se salve. Dios ya ha decidido, mis amados hermanos, hacer juicio contra todo acto violento en la humanidad. Asesinatos, robos, terrorismo, violaciones y todo acto violento ya están condenados, ya están destinados a condenación, y todos aquellos que hagan estas obras violentas están destinados a condenación si no se arrepienten. Que no pase nada por el momento y no haya pasado nada por el momento, o se haya ejecutado algún juicio, no quiere decir que nunca pase. Simplemente esos actos violentos uno tras otro repetidamente están llenando la copa de Dios, la copa de la ira de Dios. Estamos atesorando ira para el día de la ira. Por eso el llamado es al arrepentimiento. Dejemos todos estos actos con nuestra boca y con nuestras manos y con nuestra fuerza física y con nuestra boca hablando mal de otra persona o violentando a otra persona físicamente. Dice, Dios decidió poner fin a todo ser, hablando ahí en Génesis 6, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, y de aquí que yo los destruiré con la tierra. El Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amados. Y esto sigue siendo igual. Dios reprueba la violencia y destruirá la violencia. En el Salmo 11.5, Salmo 11.5, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová prueba al justo. Y aquí hago un paréntesis. Hermanos, Dios prueba al justo. Si usted está pasando por alguna prueba, alégrese. Dios prueba al justo, al que anda en integridad, al que anda bien. A Dios le agrada probarlo precisamente para perfeccionarlo, para que Él permanezca firme. Él prueba su fe. Así que tomemos aliento y ánimo si usted está pasando por alguna prueba. No hay despropósito en las pruebas de Dios. Bueno, continuemos. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Entonces aquí vemos claramente cuál es el pensamiento y la perspectiva de Dios acerca de la violencia. Es totalmente rechazada por Dios y totalmente aborrecida. Si usted en este momento, mi hermano o la persona que esté escuchando, usted está siendo violento contra alguien, agrediendo a alguien, calumniando y difamando, tratando o tiene la intención de dañar la reputación de alguien, no importa el medio, porque es que ahorita es tan fácil dañarle la imagen a alguien con un simple mensaje, con una simple foto en una red social. Las guerras se ven aún en las redes sociales. Nosotros podemos ver aún cristianos peleando por las redes sociales. ¿Por qué? Por puntos de vista no fundamentales se agreden, pues se llegan a decir, se llegan a condenar los unos a los otros y a maltratar a los unos a los otros, y humillándose entre ellos, cuando deberíamos más bien orar los unos por los otros. Vemos cristianos también insultando a algún presidente de alguna nación, conductas que no son buenas, que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque el Señor claramente nos ha enseñado a hacer luz y a orar por nuestros gobernantes y orar por nuestros enemigos. Entonces debemos ser entendidos en esto, amados hermanos, de la voluntad de Dios. Dios aborrece al que ama la violencia. Dios aborrece todo acto violento. Si estamos siendo violentos con nuestras esposas, pues cambiemos, porque esto es estorbo en nuestra oración, y Dios aborrece estas cosas. Proverbios 13:2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. Ahí sí, como se dice, y también lo dice en Gálatas 6, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo
segará. Y es verdad, del fruto de la boca el hombre comerá el bien, pero del fruto, algo que edifique, algo que ayude a otra persona, que aliente y anime a otra persona. Pero los prevaricadores, a todos aquellos que usan su boca simplemente para ofender a otra persona, o usan su fuerza, o usan su físico para violentar a otra persona, pues hallará el mal, ya está destinado a hallar el mal. ¿Por qué? Porque Dios regirá las naciones, porque Dios volverá, Jesucristo vuelve y Él reinará, porque la voluntad de Dios es que nosotros andemos en paz y vivamos en armonía, no que vivamos en violencia. Y Dios castigará todo esto. Por eso es que estas personas hallarán el mal, porque Dios reprueba sus actos, y habrá una condenación para todos aquellos que cometen actos violentos. En Mateo 26:52 Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. La advertencia de Jesús sobre las consecuencias de la violencia en este pasaje bíblico. Todo acto violento tiene su consecuencia, y el Señor reprobó el acto de violencia de Pedro, y Él dijo: toda violencia trae más violencia, porque si a mí me empujan, pues yo también empujo. Eso es lo natural. La ley del mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Ahora, si nosotros somos creyentes, pues nosotros ya no seguimos la ley del mundo, seguimos la ley de Dios, que nos dice: amarás a tu enemigo, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En cuanto sea posible, vivir en paz con todos los hombres, procurar lo bueno delante de todos los hombres, absteneos de toda especie de mal. Y tantos versículos que hay acerca de este tema, mis amados hermanos, de que andemos en paz y que procuremos, si es posible, en cuanto esté en nuestras manos, andar en paz con todos los hombres. En Primera de Pedro, mis amados hermanos, 3:10 dice que el que quiera hallar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. O sea que nosotros, mis amados hermanos, somos los que debemos buscar y seguir la paz. La paz no va a llegar a nosotros sola, la paz no es exterior, nosotros debemos buscar la paz y seguirla. Y el Señor Jesús dijo claramente en Juan 14:24 que mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo la da con una satisfacción temporal, con un deleite temporal, con un aparente gozo y felicidad, con cosas exteriores, mientras que el Señor Jesús la da desde el interior y permanente, porque Él se mete dentro de nosotros, nos da esperanza y nos da gozo, nos da salvación, nos da una paz permanente interior, para que así también vivamos y sea nuestra conducta exterior, porque la paz es una condición que nace directamente también del corazón, pero la violencia también es una condición que nace del corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿En dónde radica el problema entonces? ¿Por qué entonces no hacemos y no buscamos la paz y procuramos más bien imponer nuestra fuerza y hacer violencia? Pues resulta, mis amados hermanos, que nosotros no queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Nosotros queremos tomar venganza por nuestras propias manos y defender nuestro ego y nuestra dignidad, porque muchos de nosotros creemos que somos algo, pero cuando aprendamos, mis amados hermanos, a negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, a sacrificar lo que sea con tal de mantener la paz, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestra cuando nos ofenden, sacrificar nuestra dignidad, por decirlo así, o nuestra imagen, que cuando nos dicen algo,
ser capaces de tener el dominio propio que viene de Dios y resistir y no pagar con la misma moneda, sino por lo contrario bendecir, esto es precisamente negarse a sí mismo, negarse a esa ira y a ese enojo que causa y a pagar con la misma moneda. Jesús enseñó que cuando te hieran en una mejilla, pues póngale la otra, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. El Señor Jesús nos dio el mayor ejemplo de paz y de no cometer actos de violencia. Contra Él los hicieron, lo violentaron, lo escupieron en sus trajes o en sus ropas, echaron suerte, lo difamaron, lo calumniaron, se burlaron, lo mataron, y Él nunca pagó de igual forma, nunca respondió de igual forma. Por lo contrario, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús sí tenía el conocimiento de Dios, conocía el camino de la vida. Nosotros también, ya conociendo a Jesús y el camino de la vida, debemos seguir este mismo ejemplo del Señor y no responder con maldición o con ofensa a las ofensas que hacen contra nosotros, o con violencia, las violencias que hacen con nosotros. Por lo contrario, responder como el Señor lo hizo, con bendición y orando por ellos, para que Dios los perdone, porque están en ignorancia, ignoran el camino de la vida y las consecuencias y el juicio que se viene para la humanidad por todos sus actos de violencia. Dios nos hace un llamado a la paz y al amor. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados a futuro hijos de Dios. Por lo cual, mis amados hermanos, esto nos da claramente un indicio que vivir en este mundo siendo pacíficos, buscando siempre la paz, teniendo una actitud y una conducta interna de ser pacíficos, de ser pacientes y andar en paz, debe ser una conducta que perdure y una conducta que permanezca por mucho tiempo. Porque mientras estemos en este mundo van a seguir las ofensas y las violencias, van a haber aflicciones. Pero debemos soportar y aguantar y creer que Dios cumplirá su promesa de restauración en todos los sentidos. Recordemos que el Señor nos ha dado promesas de vida eterna, promesas de cielos nuevos y nueva tierra, de un cuerpo glorificado, que estaremos con Él y que ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni lágrimas. Por lo tanto, permanezcamos firmes hasta el fin, mis amados hermanos. El Señor nos enseña que por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriará. En Mateo 24:12. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a eso nos llama el Señor, a que perseveremos hasta el fin, buscando la paz y siguiendo la paz, aún en medio de las ofensas y de las opresiones y de las persecuciones, no pagando con la misma moneda, sino siguiendo el ejemplo del Señor y siendo fieles a la doctrina y a la enseñanza de Dios, que nos enseña a vivir en este mundo siendo piadosos y viviendo en paz y en amor con todos, aún con nuestros enemigos. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque dice: escrito está, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces el Señor nos manda y Dios nos manda a no vengarnos a nosotros mismos, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz, porque en todas las ocasiones no depende de nosotros. Nosotros podemos seguir la paz y buscarla, pero si aquella persona con la que queremos paz sigue en su resentimiento y en su dolor y en su herida, o en su amargura, o en sus ganas de violentar y de seguir el pleito, nosotros no podemos hacer nada. El Señor nos manda que nosotros demos el primer paso, siempre. Así como Él dio el paso por nosotros para salvarnos, nosotros también demos el primer paso para vivir en paz, para procurar la paz en cuanto sea posible, no buscando la venganza, sino encomendando la causa al Señor, que a todos les dará el pago conforme a sus obras. Debemos orar por aquellos que nos violentan y nos ofenden, mis amados hermanos. Orar por los que son violentos en el mundo, que haya paz en el mundo. Eso de ninguna manera es malo.
Obviamente sabemos que la paz genuina proviene de Dios. En Romanos 5 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y un hombre que no tenga paz con Dios es un hombre que está lleno en su corazón de pleitos, de contiendas, de odio y de resentimiento. Primero debemos buscar la reconciliación con Dios, que Dios nos limpie y nos perdone de nuestros pecados y que venga a nosotros la paz de Dios, sabiendo que ya tenemos una reconciliación con Dios y que Dios ya nos borró y nos perdonó nuestros pecados por medio de Jesucristo. En primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados a que heredáramos bendición. La bendición, mis amados hermanos, de la que habla aquí es esa bendición que proviene de Dios cuando Él vuelva, resistiendo hasta el final en una conducta de pacifistas, de amar al prójimo, de amar a Dios y de mantener la paz con todo el mundo, de no violentar a nadie, de no devolver maldición por maldición, sino bendiciendo, decir bien de las personas aun cuando ellos no lo digan de nosotros. No esperemos recibir lo mejor de la humanidad. Es que ese es el error que cometemos, que esperamos mucho de la gente, sabiendo que como si la gente tuviera por naturaleza hacer el bien. Esperemos de Dios, mis hermanos, ni siquiera esperemos de nuestros hermanos espirituales, porque ellos también están en proceso de cambio y de restauración como nosotros. Pero no nos quedemos tampoco estancados, sino que crezcamos en el amor y crezcamos en la bondad de Dios y crezcamos en la transformación de Dios poco a poco, mejorando y arrepintiéndonos de nuestras conductas y de nuestras violencias. Esto es lo que debemos procurar, mis amados hermanos. Ahora, mis amados hermanos, sabemos que como las cosas nacen del corazón, no debemos ser proveedores de todas aquellas cosas que puedan generar o concluir en un acto violento. No nos alimentemos y no guardemos como un tesoro en nuestro corazón las ofensas. Es que usted me hizo tal día y yo no lo olvido. A mí no se me olvida lo que usted me hizo tal día. Y usted tal día, otro día me dijo esto. Y usted otro día me dijo esto. Y así vivimos por la vida guardando y atesorando esas cosas en nuestro corazón. Es que usted me hizo mala cara, me pisó el pie. No, hermanos, ya aprendamos a despojarnos de esas cosas y a guardar nuestro corazón, porque el corazón mana la vida. En el momento que usted se sienta ofendido, lo mejor que debe hacer es perdonar inmediatamente y encomendar la causa a Dios. Ir a Dios y contarle: Señor, hoy tal persona me hizo tal cosa, te pido que me ayudes a sanar mi corazón y que no quede un resentimiento y un rencor en mi vida, porque esto va a generar una amargura y va a amargar mi alma y mi interior y va a amargar a aquellos que me rodean. En Hebreos por allá dice acerca de la raíz de la amargura, dice que mirad que ninguno deje de alcanzar esta gracia, que brotando una raíz de amargura algunos parezcan no haberlo alcanzado, sino que brotando una raíz de amargura os contamine y contamine a todos los que nos rodean. Porque es que la amargura contamina no solamente a la persona que es amargada, sino a otras personas. Y la amargura proviene de haber guardado tantas cosas y tantas ofensas y tantas malas cosas en nuestro corazón. Algo que alguien hizo contra nosotros algún día. Perdonemos ya y pidamos perdón también a Dios y a la persona para ser sanados. La cura divina es el perdón, mis amados hermanos. No atesoremos más esas cosas, porque el endurecimiento de nuestro corazón y el enfriamiento del amor en nuestro corazón es causante de que la maldad se aumente en nuestra vida. Y la maldad es algo que se alimenta de día en día. Si usted está guardando en su corazón cosas malas que hacen contra usted, su corazón se va a endurecer de tal modo que usted se va a volver insensible, resentido y amargado, y no va a sentir empatía con nadie, sino por lo contrario, usted lo que va a ser indiferente aún hasta su propia familia cuando tiene problemas. Eso a mí no me interesa. Se empieza usted a volver una persona seca y amargada. ¿Por qué?
porque su corazón está atesorando ofensas, rencores y resentimientos contra alguien. No endurezcamos el corazón. Confesemos nuestras maldades, que el Señor es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Despojémonos de toda carga y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para ser sanados y poder vivir una vida saludable y no cometer actos violentos contra nadie. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, ejemplos de hombres que guardaron su corazón y no cometieron actos de violencia. Decidieron negarse a sí mismos a tomar la venganza por sus propias manos, y por lo contrario decidieron más bien obedecer a Dios, la voluntad de Dios, y mantener la paz. No cometer pecado de asesinato ni de tomar la venganza por su mano propia. David y Saúl, en 1 Samuel 24, 4 al 7 nos relata la historia maravillosa en donde Saúl quedó a manos de David. Recordemos que Saúl estaba persiguiendo a David y David estaba en persecución por Saúl. David estaba en el exilio por causa de Saúl y no tenía morada fija por estar huyendo de la persecución de Saúl. Esto para cualquiera sería algo ofensivo y algo que causara amargura y resentimiento y rencor. Que uno lo persigan y lo fastidien y lo molesten constantemente, que lo desacomoden y lo expulsen de su nación o de su casa, es algo que para cualquiera que no ande en comunión con Dios podría ser un acto para llegar a cometer un asesinato contra aquel que nos persigue. Pero ¿qué hizo David, mis amados hermanos? Dice que cuando él tuvo en sus manos a Saúl, él lo único que hizo fue cortarle un pedazo de tela de su ropa para demostrarle a Saúl que él no tenía intenciones de matarlo, y para obedecer a Dios, que la única intención que tenía era de mantener la paz con él. David pudo haberlo matado y tomar venganza por su propia mano, pero no lo hizo así. David dio ejemplo de no tomar venganza, de no violentar contra la vida de Saúl, aún teniendo la oportunidad de asesinarlo. No lo hizo así. Tomó una buena decisión, la decisión de mantener la paz, de obedecer a Dios, de agradar a Dios, no agradarse a sí mismo, porque él, agradándose a sí mismo, hubiera matado a Saúl. Y muchas veces nosotros, por el agrado a nosotros mismos y no negarnos a nosotros mismos, lo que decidimos es más bien herir y ofender a la otra persona, aún hasta nuestra propia familia, por ganar un pleito o una contienda, en vez de poner como prioridad la paz en el hogar o en la comunidad o en la nación. Preferimos responder con lo mismo que nos han hecho a la persona que nos ofende. Vemos hasta los políticos ofendiéndose, aún en las redes sociales ofendiéndose, demostrando así la incapacidad que tienen en su interior de resistir, de soportar y de no tomar venganza y de mantener la paz. ¿Todo por qué? Porque la palabra de Dios claramente nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, lo cual quiere decir que para poder llegar a tener este nivel de negarse a sí mismo y no responder con venganza al que nos persigue y nos ofende, es directamente por el Espíritu de Dios que se puede llegar a hacer esto. De lo contrario no se puede hacer. En nuestra propia naturaleza no se puede, porque nosotros, por lo general, lo que queremos es darle rienda suelta a nuestra ira y a nuestro enojo y satisfacer nuestro deseo de venganza y de ofensa y de hacerle daño a la otra persona. Y por eso es que la humanidad y el mundo está como está, contaminado totalmente por lo que sale de nuestro corazón. Jesús nos enseñó acerca de la ira y dice en Mateo 5, él nos enseñó y nos dijo que oíste que fue dicho no matarás. Y sí, obviamente Dios reprueba el asesinato, pero Jesús va más al fondo y dice cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga, porque el Señor mete las palabras aquí, las
saca a relucir las palabras antes del enojo y antes del asesinato, porque resulta que el asesinato es el último paso que dimos para cometer un acto violento. El primer paso que uno da para cometer violencia es el enojo. Después del enojo viene el insulto, viene la ofensa con nuestra boca, y después de la ofensa con nuestra boca, si persiste el pleito y no hemos hecho nada de dominarnos o de salir corriendo, porque muchas veces toca huirle al problema para evitar algo más grave, y esto no es de cobardes, es de valientes, pero esto viene del Espíritu de Dios, y muchas veces no tomamos a tiempo esta reacción de evitar, pues después de la ofensa y de la ofensa verbal viene el acto violento, el asesinato. Por eso el Señor dice: cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que le diga necio será culpable ante concilio, y cualquiera que le diga fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Noten cómo Jesús va aumentando progresivamente, va dando los pasos para cometer un acto violento de asesinato, un acto tras otro, un paso tras paso de violencia verbal, de enojo, de violencia verbal, desencadena y da como conclusión allá el asesinato, al acto más grave de todos. Pero todos son condenados para Dios, y esto no lo hace Dios como por condenarnos o señalar, simplemente para que nosotros tengamos temor y sepamos que esas conductas debemos evitarlas para evitar algo más grave. Por eso es que nosotros vemos en las vías y en el tráfico que se ofenden, que porque el otro se le atravesó, se enojó, después vinieron las palabras, se baja del carro, saca un arma, un puñal, ¡pum!, lo mató. Siempre es en los mismos pasos, porque el Señor sabe cómo somos, cuál es nuestra condición, y Él nos direcciona cuál es el camino que debemos seguir para evitar precisamente esto. Y todo pecado es igual, mis amados hermanos, se gesta poco a poco, se concibe interiormente y da a luz al pecado, y el pecado da a luz a muerte. Es como un embarazo. El embarazo se comete, se gesta, se da, se gesta, se concibe, se lleva por dentro, se alimenta, va creciendo, el odio, el rencor, el resentimiento, el pecado, el deseo sexual, la lascivia, etcétera, dependiendo cuál sea el pecado, y a lo último termina uno cometiendo el acto, concluye con el acto específico, que ya es grave. ¿Cuántas personas no están en la cárcel por un simple enojo, por no resistir y buscar la paz, por alejarse, por no tener el dominio propio del Espíritu Santo y por no haber escuchado la voz de Dios y haber aceptado al Señor Jesús en sus vidas? Y ya es tarde, que terminan en la cárcel. No esperemos que llegue eso último para nosotros entender, mis amados hermanos, que no debemos cometer ningún acto de violencia y debemos procurar siempre buscar la paz. Ahora, mis amados hermanos, vemos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo precisamente de este tema que estamos hablando, de no responder con violencia y no tomar la venganza por mano propia. Jesús en la cruz, en Lucas 23:34, dijo de la siguiente manera: después de haber sido ultrajado, maltratado, humillado y todo tipo de maltrato y violencia, dijo, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy profundo este versículo, pero resalta claramente la oración del Señor por aquellos que los maltrataban. Sigamos este mismo ejemplo del Señor, esta profunda condición espiritual, este nivel espiritual del Señor, que aun cuando recibía todo tipo de violencia contra él, él lo que daba y respondía con oración, con amor y con perdón. Así también nosotros, mis amados hermanos, debemos hacer lo mismo, seguir este ejemplo, perdonando a aquellos que nos hacen daño. Y vemos cómo sus seguidores también lo hicieron de la misma manera, sus discípulos. Pablo en alguna ocasión dijo: no les sea tomado en cuenta este pecado,
sino más bien encomendó la causa al Señor, se refugió en el Señor y salió adelante. Siguió adelante, mis amados hermanos, no tomando venganza con sus propias manos, sino encomendando la causa al Señor y orando por aquellos que lo maltrataban. La Biblia es clara, mis amados hermanos, en su condena a la violencia y en su llamado a vivir en paz y amor. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores y a responder al mal con bien, siguiendo el ejemplo de Jesús y otros personajes de la Biblia que demostraron no violencia en sus vidas, por lo contrario, una actitud totalmente espiritual, pidiendo por ellos como el Señor Jesús lo enseñó, orando por nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen y hacen toda clase de violencia contra nosotros. Procuremos también, mis amados hermanos, no cometer ningún acto de violencia contra nadie, pues el Señor enseñó que todas las cosas que los hombres quieran que hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, y esto le agrada al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los cuide, los guarde, los proteja y nos enseñe y nos ayude. Que tengan un excelente día, bendecido, y nos estaremos oyendo, viendo en una próxima ocasión.